Tema del día, el dólar blue a 596 pesos, al menos en ese precio se opera por estas horas, luego de haber tocado 597, muy cerca de los 600 pesos. Para hablar de esto tenemos en comunicación a Natalia Motil, que es licenciada en Economía. Natalia, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar con nosotros. ¿Por qué vemos un dólar a 596 pesos en la calle? ¿Cuál fue el motivo para esta disparada? Claramente que el motivo es electoral. Estamos ante una época en la cual el mercado ya está descontando que va a haber una corrección de las variables post elecciones y se está cubriendo ante ese hecho. Entonces vamos a tener este año tres momentos claves: el mes de agosto, el mes de octubre y el mes de diciembre. Obviamente que en estas mayores presiones en cambiarias por un aumento de lo que es la demanda de dólares, se suma a lo que son las cuestiones muy coyunturales, como por ejemplo la caída de reservas del Banco Central, que tuvo que pagarle al Fondo Monetario Internacional, y los dólares que están en el Banco Central son el único verdadero respaldo físico que hoy tiene el peso. Entonces siempre cuando cae genera aún una mayor crisis de confianza, y eso agudiza en el aumento de la demanda de dólares ante una menor oferta. Y después, obviamente, hay algunas medidas restrictivas por parte de la CNB, que también disparó una oleada de crisis de confianza, la estabilización de los precios de las commodities. Entramos en un contexto en el cual nos entran menos dólares del frente externo. Obviamente que la Argentina empieza a verse perjudicada ante este nuevo contexto internacional que se da a partir del segundo semestre de este año. Y además, en el cambio de política monetaria en los primeros meses, en los primeros días del mes de agosto, en el cual el ritmo de crawling P, que es el ritmo de devaluación mensual del tipo de cambio oficial, que se ha aumentado al 9% mensualizado, le puso un nuevo piso al resto de los dólares Bien. financieros, y eso está explicando las presiones del mercado cambiario que estamos observando en los últimos días. Ujú. La semana pasada, o al menos en los últimos días de la semana pasada, aquellos que querían operar y cambiar dólares, acudiendo a diferentes tipos de mercado, ya habían sido advertidos acerca de la posibilidad de una suba en esta semana. ¿En esa previsión se veía una suba de este tamaño? Sí, efectivamente, tenemos en agosto un momento de quiebre, que son antes de las pasos y después de las pasos. Durante las primeras 2 semanas de agosto íbamos a entrar en un contexto en el cual, bueno, se sumaba a esta incertidumbre electoral, en el cual todavía el mercado descuenta qué es lo que iba a pasar en las pasos del 2019. Entonces se cubre ante ese contexto con, bueno, hay menos dólares porque le tuvimos que pagar al organismo internacional. De hecho nos tuvimos que endeudar, no hay reservas, las reservas netas están en rojo en alrededor de 11 mil millones de dólares, y todo ese contexto hace que subía las presiones en el mercado cambiario. Después de las PASO van a entrar los 7.500 millones de dólares por el Fondo Monetario Internacional, y Ujú. uno esperaría que ante esa mayor entrada de los dólares empiece a estabilizarse lo que es el mercado cambiario. Así que agosto va a estar, digamos, por un lado, 2 semanas en el cual vas a ver muchísima volatilidad del mercado cambiario, se suma a cuestiones especulativas de índole bien político, y después las últimas 2 semanas muy probablemente empiece ya a estabilizarse. Pero Eh, claramente lo que es el mercado blue es un mercado bastante chiquitito, que a veces algún ruido político lo hace movilizarse, pero que en general uno esperaría que empiece a estabilizarse una ujú. vez que entren más dólares del frente externo. Sí, hablamos del mercado blue, pero revisando otros números vemos que bueno, el contado con liquidación también, el dólar bolsa también ha subido bastante en relación a la semana pasada. El impacto es total. Efectivamente, ahí se suma la cuestión de, bueno, hay menos dólares para intervenir, tiene menos poder de Claro. fuego el Banco Central para mantener un tipo de cambio por debajo del equilibrio, y genera una mayor demanda ante un contexto adverso. Por ende, a medida que nosotros entremos en la segunda quincena, muy probablemente esa mayor cantidad de dólares pueda tener una mayor cobertura para intervenir lo que es el mercado cambiario, y ahí empiece a transmitirse al resto de los dólares financieros. Pero creo que hay que sobrepasar estos días que son atípicos, porque vuelvo a repetir, se Lógico. suma un clima de mayor incertidumbre a un contexto en el que tenemos
tenemos menos dólares, las medidas tampoco han sido las más acertadas por parte del ministro de Economía y eso agudiza la crisis de confianza que la Argentina viene acarreando durante muchísimo tiempo. Natalia, cuando hablabas de cierta estabilidad luego del próximo desembolso del Fondo Monetario Internacional, hablamos de un dólar que va a subir de a 1 de a 2 pesos y que va a bajar también, ¿no? Es siempre en esa tendencia, algo que veníamos viendo en junio, donde estuvo bastante estable. ¿Será esa la tendencia que veremos después de las PASO? Efectivamente, hasta por lo menos agosto, septiembre, ya ahí a partir del mes de octubre vamos a ver de nuevo cierta intranquilidad en el mercado cambiario, porque hoy los mercados están descontando que va a haber una devaluación después de las elecciones con el recambio del gobierno, porque lo está Claro. evitando el gobierno actual por cuestiones meramente políticas. Perdón, sea el Entonces, gobierno que sea, ¿no? Exactamente, independientemente del color político que venga después de diciembre, la corrección se va a tener que hacer, porque si nosotros miramos un poco los números, lo que son los pasivos remunerados sumado a lo que es la base monetaria en relación a las reservas, para mantenernos, digamos, un tipo de cambio de equilibrio, cuál debería ser el norte, estamos hablando de los 900 pesos. De hecho, ya los contratos de futuros se están negociando para mayo de 2024 en 830 pesos. Claro. Así que todavía hay todavía le falta todavía crecer, está bastante atrasado y obviamente que el mercado ante ese contexto reacciona y se cubre demandando más dólares ahora para cubrirse ante una potencial devaluación después del mes de diciembre. Ujú. Alguien que cobra por quincena, por ejemplo, espera a después de las PASO para hacer algún tipo de cambio de moneda que pueda llegar a hacer, o si puede apurarse para hacerlo en estos días, mejor. ¿Qué se espera para mañana, por ejemplo? ¿Qué ves? Sí, para los próximos días muy probablemente, porque lo está viendo, el mercado lo está probando al actual ministro de Economía, va a tratar de superar la barrera de los 600 pesos. Muy probablemente lo supere para el miércoles, jueves, nos encontremos en un contexto en el que termine picando para los 610 pesos y después corrija un poco a la baja. Y lo que suceda el lunes va a depender muchísimo del resultado Claro. de las elecciones. Hoy el mercado ya está descontando que va a haber una devaluación. Ahora bien, puede suceder que gane el oficialismo y ese genera una agudización de la crisis de confianza, porque más allá de que Massa es un friendly market, lo cierto es que el actual kirchnerismo lucha constantemente contra el capital y el capital ante estos contextos huye. Hoy el mercado está descontando que va a perder el oficialismo. Entonces, si cambian las reglas de juego, muy probablemente reaccione o sobre reaccione en los primeros días después de las PASO, después corrija por un efecto overshooting, pero bueno, dependerá de eso. Si los resultados se mantienen como veníamos viendo en lo que son las encuestas, en las cuales da cierto margen hacia la oposición, se mantenga todo más o menos estable. Muy bien. Natalia, un gusto. Gracias por el tiempo.